Les pido que me acompañen en oración, hermanos. Señor y Padre que estás en los cielos, nos acercamos a ti en oración para darte como siempre gracias porque nos permites venir hasta este lugar dispuesto para adorar tu nombre, Señor. Hoy día tuyo, Señor, día del Señor, día domingo. Te damos gracias porque, aunque es un deber, nuestro encuentro aquí para adorarte como comunidad también es un privilegio el poder hacerlo, Señor, el poder llamarnos pueblo tuyo y llamarte a ti, Dios nuestro. Te pedimos, Señor, que ahora que entramos en el momento de la exposición del sermón, Señor, de tu palabra, nos des concentración, reverencia, corazones dispuestos y mentes entendidas, Señor, para poder acoger tu mensaje, aparte, Señor, de mis deficiencias, de mis debilidades, tomar tu mensaje, Señor, en nuestros corazones, tal como tú quieres que sea recibido, Señor, que produzca en nosotros el efecto transformador, consolador, Señor, y beneficioso para nuestras almas, también el efecto, Señor, perfeccionador de nuestras mentes, para que pensemos conforme a ti te agrada, Señor, y busquemos, Señor, lo que a ti te gusta también. Por lo que ahora en este momento te pedimos, Señor, que seas glorificado en medio de la predicación y sean nuestros corazones edificados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, en el último sermón del libro de los Hechos estudiamos el caso particular de Timoteo, de la circuncisión que se le practicó a Timoteo y de cómo esto fue una manifestación de practicidad por parte del apóstol Pablo. Lo que parecía que podría ser una contradicción con lo que habían dispuesto en el concilio de Jerusalén, en realidad respondía al deseo del apóstol Pablo de que la predicación del Evangelio no fuera entorpecida por pequeñeces, por cuestiones sin verdadera importancia, como si estaba o no circuncidado Timoteo, porque iban a predicarle a los judíos, y Pablo quería quitar cualquier cosa que pudiera ser tropiezo para los que iban a escuchar el Evangelio, que no tuvieran prejuicios ninguno, y el impacto del Evangelio finalmente iba a ser el mismo. Vimos cómo eso fue un ejercicio de prudencia en la labor evangelística y que nos sirve a nosotros también como ejemplo de prudencia en nuestra labor evangelística, para que tengamos una visión más amplia de nuestra comisión, que es finalmente la comisión de traer a los perdidos al redil de Cristo de la forma más amable posible. Nosotros sabemos e insistimos muchas veces en que el Evangelio puede y suele ser ofensivo, pero no por intento del que lo predica, sino porque muchas veces choca con la cosmovisión de quienes lo escuchan. Pero en nuestro intento de predicación debemos ser los más amables, cordiales, encantadores, seductores posibles, sin comprometer la verdad, adaptando la exposición del Evangelio a las necesidades particulares de las comunidades, como Pablo lo hizo, por ejemplo, circuncidando a Timoteo por razones ya explicadas en aquel sermón, sin necesidad de que negociara la verdad del mensaje central del Evangelio, que es que solo en Cristo hay salvación de nuestra condición natural de condenación a causa de nuestros pecados. Entonces este evento de la circuncisión de Timoteo transcurrió en el capítulo 16 de Hechos, del 1 al 5, y finalizó con el recuento de Lucas acerca del éxito evangelístico, como una manera de cerrar que Silas y Pablo tuvieron bastante éxito en ese lugar, como un buen fruto de la mansedumbre y la prudencia que manifestaron. Ahora nos detendremos sobre algunos aspectos que se encuentran en lo que resta del capítulo. Hechos 16, del 6 al 40, que es todo el resto del capítulo 16. Leo para ustedes. Hechos 16, del 6 al 40, dice así. Ya había pasado lo del evento de Timoteo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio.
De modo que Pablo, Silas, Timoteo y probablemente Lucas, porque ya empezó a hablar aquí en plural Lucas por primera vez en todo el libro de Hechos, fueron a Macedonia. Y en el 13 continúa. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada de su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Luego, del 16 al 21, transcurre un evento en el cual Pablo hace una liberación demoníaca y esto le causa un problema que termina en su cárcel. Pero continuemos hasta el 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándole las ropas a Pablo y Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando al carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto es un detalle importante sobre el cual no me detendré, pero que es relevante con respecto de algunos que piensan que esto es un verso que apoya el bautismo de infantes. Que creyó su casa, y el carcelero se regocija de que creyeron y habían sido salvados porque creyó su casa. Y Silas y Pablo le dicen que para ser salvo tenía que creer en Jesús y sería salvo él y su casa, y luego ellos van y le predican a él y a su casa. En todo momento, la salvación colectiva que sucede aquí se da porque él y su casa creen, no porque él cree. Él y su casa creen, por lo tanto, él y su casa son bautizados, son ingresados al pueblo. No hay una especie de salvación porque el líder de la familia creyó, entonces todos los demás automáticamente fueron salvados. No, todas estas personas recibieron el Evangelio y creyeron. Bueno, haciendo esa pequeña precisión, continuó en el 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, en este corto relato del paso de Pablo, Silas, Timoteo y probablemente Lucas por Macedonia, suceden varios acontecimientos importantes, pero me centraré solamente en 3 acontecimientos importantes de estos que suceden. En primer lugar, el Espíritu los guía por un camino que ellos no pensaban tomar. Ese es el primer acontecimiento relevante del texto. En segundo lugar, la conversión de Lidia. Y en tercer lugar, el evento de la prisión de Silas y Pablo y la conversión del carcelero.
Estos tres eventos, aunque cada uno tiene sus aspectos importantes en ellos, son útiles en general para ilustrar el tema sobre el que quiero enfatizar y que está presente en la travesía de estos personajes. Y este tema es el que da título al sermón: el Evangelio, fortaleza para el débil. Veremos en cada uno de estos acontecimientos cómo el Evangelio es fortaleza, da fuerza al débil en diferentes aspectos, en diferentes situaciones y necesidades. En primer lugar, volveré a leer Hechos 16, del 6 al 10, para desarrollar el primer aspecto. Dice así Hechos 16, del 6 al 10. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio a los macedonios. Entonces, el primer énfasis que quiero hacer es cómo el corazón de Dios se inclina hacia los débiles. Sabemos del relato que Pablo, Silas, Timoteo y, como dije, probablemente Lucas, que se les había unido en esta parte del viaje, porque a partir del verso 10 empieza a hablar en plural, en primera persona plural, están en un viaje de evangelización. Y probablemente ellos tenían alguna especie de agenda. Ellos dirían: bueno, iremos a tal ciudad, lo iremos a esta otra ciudad, si nos va bien iremos a otra ciudad. Y eso es lo que va narrando al principio, que ellos intentaron pasar por cierta parte de Asia, después por un lugar llamado Bitinia, pero sucedía que las cosas como estaban planificadas en su mente no se les daban. Lucas dice que el Espíritu no les permitió hablar la palabra en Asia, tampoco se les permitió hablar en Bitinia. O sea, Lucas nos manifiesta que había una especie de determinación divina de que no predicaran en esos lugares. Tanto que luego de estos dos intentos fallidos, el Espíritu le muestra a Pablo una visión, como ya para que quede claro que no quería que pasara por ciertos lugares. La visión del macedonio que les ruega que vaya y los ayude. ¿Cómo Pablo se da cuenta que es un macedonio? ¿Quién sabe? Quizás se le dijo en la visión, quizás por la vestimenta, quizás por el acento. Ustedes saben que Pablo era un tipo conocedor de distintas culturas, alguien viajero, etc. Entonces, cuando ellos ven esta visión, dice Lucas que quedaron convencidos de que la determinación del Espíritu era que fueran a predicar el Evangelio a Macedonia, que por cierto era parte de lo que hoy se conoce como Grecia. Y esto no quiere decir, por supuesto, que haya lugares en donde no sea necesario el Evangelio. No quiere decir que en Asia, por la región de Asia que pasaron, no fuera necesario el Evangelio, o que en Bitinia no fuera necesario el Evangelio, sino que lo que este evento nos enseña es que Dios está especialmente consciente de los tiempos y necesidades particulares de cada persona que padece en cada lugar particular. Obviamente habría un tiempo en que cada uno de estos lugares recibiría el Evangelio y recibe el Evangelio hoy mismo también. Pero en este momento el Señor está pensando en unas necesidades que habían en ese lugar y que vemos en el relato que son suplidas a través de la llegada de ellos. No solo de la predicación del Evangelio, sino de ciertas acciones que se toman en ese lugar. Dios está siempre inclinando su corazón hacia los débiles, hacia los que padecen. Y la visión que Dios le presentó a Pablo fue precisamente una visión apremiante. Un hombre le rogaba por ayuda, decía: ven, ayúdanos. Y la ayuda que le rogaba no era una ayuda, sino la ayuda de recibir el Evangelio. Justamente cuando fueron a Macedonia, sucedieron conversiones y liberaciones demoníacas. No fue cualquier cosa lo que fueron a hacer allá, porque los planes del Señor resultaban, ser más adecuados, más perfectos que cualesquiera que fueran los planes que tenían Pablo, Silas, Timoteo y Lucas en sus viajes, que no tenían por qué ser malos o equivocados en los planes, pero no se adecuaban en ese momento a lo que el Señor quería que hicieran. Ahora, esto debe ser llamativo para nosotros, porque nosotros todos tenemos o solemos tener ideas acerca de cómo debe ser la evangelización, o pensamos que debemos captar a cierto grupo de personas, que la iglesia debe orientarse a captar
a jóvenes universitarios o a adultos profesionales, depende, porque estamos en una región con X características demográficas, entonces tenemos que enfocarnos en ciertos grupos. Muchas iglesias operan de esta manera estadística, práctica, pero que no necesariamente tiene por qué alinearse con lo que Dios quiere que las iglesias hagan. A veces pensamos que el éxito de la iglesia está, por ejemplo, en tener iglesias rebosantes de personas. Y es algo deseable, por supuesto. Pero realmente está allí, o realmente para una iglesia particular, Dios siempre quiere las mismas cosas. Un ejemplo de esto es lo que les pasó a ellos. Estos predicadores iban a hacer algo que quizás hubiera tenido algunas implicaciones un poco masivas. De repente, si predicaban en Asia, se hubieran convertido 1000 o 2000, no sé. Pero Dios les sensibiliza los corazones de modo que vayan a ellos a un lugar en donde quizás el impacto numérico iba a ser más modesto. La conversión de un pequeño puñado de personas, porque no fueron tantas, Lidia por un lado, por el otro lado el carcelero, su familia, quién sabe cuántos serían, pero no eran tantas. Esa conversión era muy distinta a las conversiones masivas a las que venimos acostumbrados en el libro de los Hechos. Ustedes saben las que sucedieron con las predicaciones de Pedro, etc. Había en el libro de los Hechos sucedido unos grandes éxitos evangelísticos masivos, incluso el mismo Pablo, donde llegaba, siempre hace la anotación Lucas, que terminaba gente convirtiéndose. Es decir, había un relativo éxito entre todas las dificultades que ya sabemos que pasaron, pero había un relativo éxito numérico en lo que ellos hacían. Y ahora en este lugar, en esta parada que hicieron en Macedonia, hubo una modesta conversión de quizás unas 15, 10 personas, no lo sé. 2 personas que se nombran específicamente y los que sean la familia de estas 2 personas. Entonces, aunque en términos de cantidad pueda parecer poco, para Dios cada alma que está dispuesta para ser traída a su reino, lo vale todo, vale cualquier precio que haya que pagar por ella. Y por supuesto Él recompensará a todos los que vayan a su encuentro. Por eso Isaías dice que los pies sobre los montes que se ven de aquellos que anuncian las buenas nuevas del Señor son bellos, son hermosos. El Señor recompensa con seguridad eso. Pero ahí, en este caso, aunque no suelen ser hoy tan frecuentes estas intervenciones divinas, en donde cuando estemos haciendo cosas no del todo provechosas, el Señor se nos aparezca en sueños y nos corrija, sí tenemos la herramienta hoy de la oración continua, de exponer individualmente y como iglesia nuestros corazones a Dios, de modo que nos sensibilicemos a las cosas que Dios desea. Es importante que tanto como iglesias y como individuos no nos obsesionemos con ciertos planes o ciertos modelos de cómo se deben hacer las cosas o ciertas metas de cantidad de personas que queremos que se conviertan este año o cantidad de personas que queremos que empiecen a asistir a la iglesia este año. Todas cosas las cuales son buenas, pero que no son el centro de la labor de la iglesia. La labor de la iglesia no es demasiado compleja tampoco. Pero por nuestras expectativas tiende a volverse algunas veces compleja. Nosotros esperamos más de lo que es posible, Dios ha determinado para nosotros tener. Un momento. Disculpen. Entonces, en resumen de esta primera parte, vemos cómo el Señor, en el pequeño cambio de planes que le hacen a estas personas, finalmente tiene propósitos mayores de los cuales ellos pudieran haber tenido, los cuales también podrían ser buenos. Y eso, como aplicación práctica para nosotros, nos debe enseñar la humildad en nuestras expectativas. Si nuestras expectativas no se dan como quisiéramos,
Pero lo que sea que se da en el contexto de hacer lo que debemos hacer, es decir, de predicar la palabra del Señor, de llamar al arrepentimiento, de llamar a la conversión, de llamar a los incrédulos, a la fe y al redil de Cristo, sea cuales sean nuestros resultados haciendo lo que debemos hacer, son resultados que Dios desea. De modo que este es el sentido en el que Pablo dice que en Romanos 1, que el Evangelio es poder de Dios. Por supuesto es poder de Dios porque salva al hombre de la peor condición en la que puede estar, que es la condición de la condenación eterna por el pecado. Pero además es poder de Dios porque es fortaleza para el débil, dado que Él va al encuentro del débil. Esta mujer Lidia, aquel hombre el carcelero, no salieron al encuentro de Dios, sino que Dios fue en su auxilio. Incluso de modo tan maravilloso que se le apareció una visión a Pablo que lo llevó allá. Y estos hombres, Lidia por un lado, que tenía algún tipo de intuición, de relación con lo divino, que decía Lucas que adoraba a Dios de alguna manera, recibió aquello que no había recibido antes, pero el carcelero, que quizás ni siquiera estaba consciente de ninguna necesidad que tuviera, también recibió. En todo caso, la disposición misericordiosa de Dios hacia los débiles es efectiva en sí misma, es decir, aparte de nuestras acciones, y cumple su propósito de maneras que pueden ser ocultas para nosotros, como pasó en los planes cambiados de estos hombres. Nuestro segundo aspecto es relevante para mencionar acerca de esta fortaleza del Evangelio, es la fortaleza para el débil que reconoce su debilidad, que es una frase bastante similar a lo que dice el Señor en su Sermón del Monte, que luego veremos. Esto está en Hechos 16, del 13 al 15. Hechos 16, del 13 al 15 dice: y un día de reposo, ya estando en Macedonia, salimos de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces estos hombres que fueron a Macedonia convencidos de que era la voluntad de Dios que fueran allá, sin embargo no recibieron instrucciones de lo que tenían que hacer allá. Ellos fueron allá sin saber muy bien lo que tenían que hacer. Pero lo primero que hicieron, dice Lucas, es que fueron al río a predicar. Lo cual era algo muy común. Los cuerpos de agua eran lugares comunes en donde los religiosos de todo tipo, no solo los cristianos, iban a esparcir sus mensajes. Por razones como esta, que tenía mucha gente que ir allá a recoger agua, a lavar, etc. Era un lugar común. Estos hombres dijeron: bueno, no sabemos qué vamos a hacer exactamente acá. ¿Qué es lo que el cristiano debe hacer? Predicar. Bueno, vamos a predicar. Ellos, sin tener ninguna otra instrucción, fueron a hacer lo que sabían que era su misión: presentar el Evangelio. Y es curioso, por cierto, que no lo fueron a presentar de alguna forma en lugares más honrosos o en los lugares en donde se reuniera el tipo de sociedad más adinerada o el tipo de sociedad más con mejor reputación, que podría servir como de altavoz del mensaje que estaban predicando. Van a un lugar cualquiera, de gente cualquiera, porque cualquiera necesita el Evangelio. Y este es otro buen aprendizaje teórico y práctico que nos dejan estos hombres a través de sus acciones. No complicar demasiado nuestra misión en este mundo. Es posible que en ocasiones nos sintamos abrumados porque parece que la iglesia no llega a donde quiere llegar, o porque vivimos en una época de tanta confusión y de tanto pecado como la que vivimos hoy, que sentimos que está siendo comida la iglesia por el mundo circundante. Ya nadie está muy interesado en el Evangelio. Incluso si uno empieza a ver estadísticas, sabemos que en países como los europeos cada vez parece haber menos cristianos, menos profesantes. Incluso profesantes
como siempre ha existido. No siempre ha existido cierta estadística de profesantes no congregantes, de gente que dice, sí, yo soy cristiano, pero realmente no hacen ninguna vida en ninguna iglesia. Pero aún esa estadística se ha reducido. Pero curiosamente, en otros lugares, en donde se padece persecución, en Medio Oriente, en algunos lugares como China, sucede el efecto contrario. El cristianismo parece estar aumentando como espuma. Porque suele suceder, incluso a nosotros los creyentes, nos suele suceder que cuando tenemos una percepción de menor necesidad, o sea, cuando creo que no necesito nada, entonces me olvido del Señor. Por ahí hay un texto en Eclesiastés, no recuerdo si es Eclesiastés o Proverbios, que menciona algo así como, Señor, no me des tampoco, no me dejes llegar a tanta pobreza como para que tenga que pecar robando para comer, pero tampoco me des tanto como para que, teniendo mucho, me olvide de ti. Son frases proverbiales. Esto no quiere decir que el tener mucho automáticamente hace que nos olvidemos del Señor. Gente que tuvo mucho en la historia fueron a su vez grandes adoradores del Señor. Pero está la idea, el aviso precisamente a nuestros corazones de que debemos tener cuidado con sentirnos autosuficientes. Eso es una primera observación práctica. A pesar de la aparente situación adversa que vive el cristianismo hoy, la realidad prometida por Cristo es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es decir, que la iglesia finalmente permanecerá en victoria. Así que si nos encontramos confundidos o dudosos de lo que debemos hacer, recordemos a estos hombres, recordemos que sin instrucción ninguna, más que tener que ir a un lugar, lo que hicieron es lo que sabían que la iglesia debía hacer: predicar la verdad del Evangelio que salva a los perdidos y edificar la iglesia sobre el fundamento apostólico. Esas son las dos labores sencillas de toda iglesia en este mundo: predicar el Evangelio a los perdidos y, en cuanto a la edificación interna de la iglesia, recordarnos entre nosotros y edificarnos entre nosotros sobre el fundamento de los apóstoles, que es el Evangelio de Cristo. Y si cualquier iglesia apunta a eso, siempre tendrá un horizonte claro, no habrá confusión, habrá unidad, habrá seguridad. Entonces, mientras ellos hacían lo que sabían que debían hacer, que era predicar, Dios hizo lo que solo Dios puede hacer, que era convertir el corazón de las personas. Mientras ellos predicaban, confiaban en que aquel que los envió era poderoso para prosperar su misión. Así fue que se convirtió la mujer mencionada en el texto, Lidia, quien se dice que adoraba a Dios. Es decir, tenía algún tipo de relación con lo divino. Parece que en este lugar, por cierto, en Macedonia, no había sinagoga, porque si ustedes recuerdan cómo hemos estado siguiendo toda la vida del apóstol Pablo, Pablo lo primero que hacía al llegar a un lugar nuevo, si había sinagoga, era ir a predicar a la sinagoga. O sea, él empezaba a predicarle a los judíos. En parte porque él mismo era judío, porque tenía gran aprecio por ese pueblo, pero también en parte porque en realidad eran los que tenían más accesible el mensaje. Para un judío iba a ser más claro todo lo que él iba a decir. Entonces, Pablo solía empezar por la sinagoga. Vemos que en este caso no empezó por la sinagoga, por lo cual es posible que no hubiera sinagoga. Y si no había sinagoga, era posible entonces que hubieran menos de 10 judíos, porque el requisito en aquel momento, no sé ahora, pero el requisito en aquel momento para que hubiera una sinagoga en una región era que hubiera por lo menos 10 judíos, que se fueran a congregar en esa sinagoga. Así que había poquito conocimiento del Dios verdadero. Religiosos eran, por supuesto, tenían a sus dioses Zeus, Ares o cualquier otro dios inventado que estas regiones podían tener. Pero no había conocimiento mucho del Dios verdadero. Sin embargo, estaba esta mujer que de alguna forma adoraba a Dios. De alguna forma quizás había conocido el judaísmo. Resulta que en esta época muchas mujeres en particular de los paganos se sentían atraídas por la moral judía. Y sin que sus familias se convirtieran, ellas tenían cierta simpatía por el judaísmo. Probablemente esto pasaba con Lidia. Ahora esta mujer que ni siquiera estaba demasiado pendiente de esto, ella estaba allí en el río haciendo sus cosas diarias. Dice el texto, dice Lucas, que Dios abrió su corazón.
para que escuchara. Ya tenía algún tipo de simpatía por lo divino y por lo divino del Dios verdadero, pero no había tenido un encuentro con Cristo. Y sabemos que la fe en Cristo es la que salva. Y en ella se cumple maravillosamente dos textos que nosotros tenemos bien sabidos en nuestras memorias. Por un lado, Juan 6:44, en donde el Señor dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y el otro que también tenemos bien guardado en nuestras memorias, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, estas dos ideas se cumplen aquí. De alguna manera sabemos que Lidia estaba dispuesta por Dios mismo a entrar a su reino, pero además que había la necesidad en ella de escuchar lo que no conocía, porque ¿cómo han de creer en lo que no ha escuchado? Le dice Pablo a los romanos, ¿no? ¿Cómo alguien ha de creer en lo que no tiene ni siquiera conocimiento de su existencia? Dios dispuso la semilla del Evangelio en tierra fértil que Él mismo había preparado por y para la fe. Cuando Lidia escuchó aquella información que no tenía, creyó. Es decir, tuvo fe. Y apenas tuvo fe, entonces accedió a lo que cualquier persona que ejerce fe debe acceder, a los medios naturales de unión al pacto de gracia, al bautismo. Se nos dice que Lidia se bautizó. En Lidia había lo único necesario para la salvación, el reconocimiento de la necesidad de Dios, que es algo similar a lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. En una de sus bienaventuranzas, él dice: bienaventurados los pobres de espíritu, que en otras traducciones dice: bienaventurados los que reconocen que tienen necesidad de Dios, porque esa era la idea que manifestaba Jesús allí. No se dice de Lidia que fuera una mujer inmoral, incluso se dice que adoraba a Dios. No se dice que fuera una mujer repudiada de la sociedad. De hecho, se dice que vendía púrpura, una cosa bastante costosa en la época. Por lo tanto, era una mujer económicamente acomodada, probablemente. Se dice que era una trabajadora cualquiera y que estaba en una condición cualquiera, no estaba en una condición especialmente necesitada en términos humanos. Quizás podría pensar, como muchos piensan hoy: yo no soy demasiado malvado, yo trabajo, mantengo a mi familia, amo a mi esposa, amo a mis hijos, cuido a mis padres, pago mis impuestos, etc. ¿Qué he hecho yo de malo como para sentirme en una condenación tal que tenga que buscar a un salvador? Ella podría haberse visto tentada a pensar de esa manera e ignorar a estos hombres y decir: ay, qué buen trabajo están haciendo, pero no es para mí, yo no lo necesito, yo estoy bien. Pero no fue así, sino que ella reconoció su debilidad sin mayor pompa. Su conversión era la conversión sencilla de alguien que simplemente había reconocido su necesidad de Dios. La necesidad que todo aquel tiene, la necesidad y el reconocimiento de debilidad espiritual, como diría Cristo. Porque realmente todos, hermanos, todos en este mundo son débiles. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, diría Pablo en Romanos. Todos estamos necesitados de Dios. Todos estamos por naturaleza en condenación a causa de nuestros pecados. Pero Dios no está lejano de nadie. Dios está dispuesto y disponible para todos. Pablo dice que el castigo, en Romanos 1 y 2, que el castigo para estas personas que él menciona es porque no tuvieron en cuenta a Dios. Y por tanto no tienen en cuenta a Dios, Él los entrega a sus pasiones desordenadas y a las consecuencias previsibles de estas pasiones. El dolor, por supuesto, la muerte, por supuesto, la enfermedad, seguramente, pero finalmente, y es lo que realmente importa, la condenación eterna para todo aquel que no crea en Él. Pero para todo aquel que se acerque a Él, sabemos que el Evangelio, como venimos diciendo, también es fortaleza, porque es, como diría Pablo, poder de Dios que se revela desde el cielo para salvación. Y esta es la única forma para todos, para aquellos que viven vidas escandalosamente deprimentes, de pecado, que quieren cambiar esas vidas. Cristo puede hacerlo y Cristo los puede perdonar.
Pero para aquellos que viven vidas más o menos ordenadas según nuestros niveles de valoración moral, también necesitan a Cristo y Cristo también puede perdonarlos. El siguiente aspecto, hermanos, que quiero observar es la fortaleza del Evangelio para los perseguidos. En Hechos 16, del 22 al 26, se nos narra cómo Pablo y Silas son azotados y son enviados a la cárcel. ¿Por qué? Porque Pablo había liberado a un demonio, liberado a una mujer de un demonio. Esta mujer adivinaba, era una esclava, así que era una fuente de ingreso para sus dueños. Cuando Pablo saca el demonio de esta mujer, estos hombres se molestan porque pierden su ingreso y logran, por medio de mentiras, que vayan presos. Ahora, luego de que van presos, los meten en el calabozo más profundo, los amarran con cepos en los pies, dice el verso 25 del capítulo 16. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, en estos momentos vemos otro ejemplo práctico de piedad en estos hombres. Así como ellos llegaron sin muchas instrucciones de lo que debían hacer y simplemente predicaron, ahora que estaban presos, también sin muchas expectativas de lo que iba a pasar después, lo mejor que se les ocurrió fue hablar al Señor mediante oración y canto. Porque confiaron en que el que es poderoso para salvar el alma del infierno, seguro también era poderoso para salvar sus cuerpos de la cárcel. Y como quizás podrían decir Sadrach, Mesach y Abednego, que aún si no los salvaba de la cárcel, seguía siendo poderoso. Porque nuestra fortaleza en Dios, en la persecución, va más allá de ser librados de la persecución misma. Nuestra fortaleza en Dios, en la persecución, está en que en las promesas del Evangelio tenemos la seguridad de que aunque en esta vida sean destruidos nuestros cuerpos, seremos vivificados para siempre en cuerpos incorruptibles y eternos junto a Dios, en bienaventuranza eterna. La fortaleza del Evangelio en medio de las adversidades, de la persecución, de las injusticias, trasciende el hecho de ser librado de ellas. No es que yo me siento fuerte en el Evangelio ante la persecución, ante la injusticia o ante cualquier adversidad porque sé que no las voy a sufrir o porque sé que si las sufro las voy a superar. Podría quizás no superarlas en esta vida. Pero la fortaleza del Evangelio radica en que en presencia de estas cosas, sea que nos libremos o no, podemos descansar con plena convicción en que la gloria venidera es mucho más grande que cualquier cosa que podamos pasar aquí y ahora. Quizás a esto se refería Jesucristo cuando les dice a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recuerden que Cristo les dice a ellos esto en el contexto de que les anuncia también que serán perseguidos y azotados. La paz que viene de lo alto es la única y verdadera paz a la que debemos aspirar. No a la libertad de los conflictos, sino a la capacidad de tener sosiego en nuestras almas a pesar del conflicto, porque tenemos la seguridad plena de que si no en esta vida, en la eterna, seremos librados de cualquier adversidad. Y este es el ejemplo práctico que nos dejan estos hombres, que presos, sin saber muy bien qué iba a pasar con ellos, quizás podían tener la idea de que podían matarlos o azotarlos más. No estamos hablando de que nos metieran presos ya habían sufrido, fueron desnudados y azotados. Sin embargo, ellos estaban tranquilos, orando y cantando al Señor, esperando que lo que sea que fuera que les aconteciera, lo pudieran recibir con la paz que viene de lo alto. Y en todo caso, después de sus canciones, el Señor estimó correcto liberarlos en ese instante y dio lugar a uno de los acontecimientos más notables del libro de los Hechos, que es el acontecimiento del carcelero, el cual nos introduce al siguiente énfasis, que es la fortaleza del Evangelio para los vencidos. Vemos en Hechos 16, del 27 al 34, que luego de esta liberación,
Esta gente se abre las puertas, se sueltan las cadenas, luego se despierta el carcelero y dice el 27, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque esto significaba que lo podían matar a él. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Y continúa diciendo, en el 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó en su casa de haber creído en Dios. Entonces vemos el otro ejemplo que yo había mencionado hace un rato, que Lidia tenía algún tipo de simpatía por Dios, reconocía de alguna manera su necesidad de Dios, pero ahora tenemos al carcelero que antes de ese momento quizás ni siquiera se había cuestionado su estatus espiritual, su lugar en este mundo. El carcelero lo que sabía es que el escape de todos los presos era un fracaso que conllevaría quizás su muerte como castigo. Entonces, adelantándose, él mismo dice, bueno, mejor me mato yo aquí. No va a decir que me vayan a torturar. ¿Quién sabe lo que me pueda pasar por esto? Pensó en quitarse la vida. Y hay, por supuesto, en esto muchas cosas que podríamos extraer. Pero, por ejemplo, hay algo que hemos resaltado otras veces, que se ve aquí, que Dios es perdonador aún de sus enemigos. Es un hombre que metió preso a los mensajeros del Señor, pero aún así ellos, que habían sido presos por él, fueron misericordiosos. ¿Por qué? Porque finalmente quien lo detiene es uno de sus propios presos. Pablo dice, cálmate, nosotros no nos hemos ido, no te mates. Pablo fue misericordioso, como Dios fue misericordioso con él en algún momento. El Señor es misericordioso con sus enemigos. Luego entonces nosotros debemos ser misericordiosos con nuestros enemigos. Entonces digamos que esa es la enseñanza más directa que podemos ver aquí. Pero además hay algo adicional que me gustaría resaltar, porque me parece bastante llamativo del pasaje, que es el asunto del suicidio. Este hombre pensó que había sufrido un fracaso tan grande que lo más conveniente para él sería quitarse la vida. Al darse cuenta, pues, que los cristianos, que Pablo y Silas, que tenía preso, no huyeron, y que esto significó salvar su vida, al darse cuenta de la benevolencia que recibió de aquellos a los que él les había hecho mal, él quedó impactado y automáticamente reconoció que había algo especial en esta manera de vivir de estos hombres y buscó saber de ella. Le preguntó a Pablo y Silas, ¿qué debe hacer para ser salvo? Ahora, esa pregunta denota que sabía más o menos qué es lo que estaban hablando estos hombres. O si sabía que estos hombres estaban hablando algo acerca de la salvación, porque les preguntó directamente sobre ese asunto. Pero no había nada que lo hubiera llamado antes a acercarse a este mensaje, sino ahora en esta experiencia que antes de matarse recibió benevolencia de quien pensaba no merecerla. Ahora vemos que hay dos lados en esto. Por un lado está la santa disposición que tuvieron Pablo y Silas de ayudar a su prójimo en el dolor emocional en el que está. Pero por otro lado, podemos ver el valor terapéutico del Evangelio, no solo para el alma, sino para nuestra vida aquí y ahora. Nosotros solemos cantar, por ejemplo, en los signos, como los signos que cantamos suelen estar escritos en un español más arcaico que el que hablamos hoy, algunas veces se refieren al beneficio de la salvación del Señor como salud para nuestras almas. Cuando cantamos signos que hablan de creer como salud, se refiere a eso, a la salvación. Ahora fíjense qué cosa curiosa. Realmente, a veces minimizamos el valor del Evangelio creyendo que solamente es una cosa escatológica, una cosa que nos beneficiará algún día, pero que ahora debemos aguantar los duros golpes de la vida. Pero realmente vimos ahora con este carcelero este valor terapéutico que tuvo no solo para su alma,
sino para su estabilidad mental. Estaba a punto de matarse. Yo sé que es algo difícil de dimensionar porque lo leemos rápidamente. Pero hoy sabemos también que mucha gente pasa por eso, que en algunas situaciones de una ansiedad muy grande, de dolor muy grande, legítimamente personas incluso creyentes pueden llegar a estar tan contra la pared que piensen que la mejor salida es cesar sus problemas de forma definitiva, morir. Pero el Evangelio es fortaleza para también los que se sienten fracasados, para aquellos que piensan que como están tan abrumados por la vida, es mejor acabar con ella. Es un resguardo que te enseña y te asegura que tu vida es valiosa para ser vivida. ¿Por qué puedo decir yo que la vida es valiosa para ser vivida? Dimensionen algo, hermanos. El Evangelio es recibido gratuitamente por la fe en Cristo, ¿cierto? No hay nada que demos para que seamos salvos. Tan solo creemos en Cristo y Él, mediante la gracia de su Evangelio, nos salva sin pedirnos nada a cambio. Ahora, no olvidemos qué es y cuál es el contenido de nuestra fe. El contenido de nuestra fe es que estando en pecados y enemistados con Dios, el Dios del universo se encarnó en Cristo. Vivió perfectamente para cumplir la ley, murió injustamente. Dice Pablo, murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. El contenido del Evangelio nos recuerda que el valor de nuestras vidas es nada más y nada menos que el sacrificio del Dios creador de todo. Entonces, si ese fue el precio que el Señor pagó por aquellos que serían sus hijos, yo puedo asegurarle a cualquier persona, aunque no viva los dolores que alguien particular pueda vivir, que su vida vale la pena ser vivida, porque el Señor pagó por ello. El Evangelio es un resguardo para todos nuestros dolores espirituales y psicológicos. Claro, yo no pienso que sea despreciable toda la asistencia natural que existe mediante la psicología, la psiquiatría, cualquier técnica natural de terapia de la mente y de la conducta. Lo que digo es que para cualquiera que sienta un peso que le parece demasiado grande como para poder asumirlo, lo invito a tener al menos la curiosidad y acercarse al Señor y entregarse al Señor y poner su fe en el Señor. Porque sobre estas cosas también están incluidas las palabras de Cristo en Mateo 11:28 cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. El Señor nos hará descansar no solo de nuestras pesadas cargas espirituales, sino de nuestras pesadas cargas temporales. El Evangelio nos da paz. La paz es un estado mental. La paz no es un estado material. Como ya vimos hace un momento, la paz no es la ausencia de conflictos bélicos. La paz es la capacidad de sobreponerme en el hoy, en el ahora, a mi entorno, de poder mantenerme sosegado a pesar de que mi entorno convulsione. Y eso, por supuesto, se entrena y crece con el tiempo, pero lo importante es que en Cristo tenemos la seguridad de que Él es el garante de nuestra paz. El sentimiento de fracaso y de desesperación del carcelero se volvió rápidamente en admiración y bondad por lo que había experimentado en ese momento. Y la admiración lo llevó a la experiencia con Dios, la experiencia más grande que pudo haber tenido en su vida. Porque no solo se alivió porque no perdió los presos y no iba a ser castigado, sino que ahora estaba libre del flagelo eterno para su alma, estaba libre de condenación, obtuvo paz. Y por eso hay dos lados importantes de esto. Por un lado, para todo aquel que se sienta abrumado por la vida y necesitado, puede ir a Cristo. Y Él también tiene solución para esos problemas. Él también tiene provisión para esos problemas, y no solo los problemas del alma. Pero también está la exigencia que debemos tener sobre nosotros mismos, de manifestar una vida tal que la persona que nos vea, que pueda estar en una necesidad que nosotros desconocemos, pueda decir, ¿qué puedo hacer yo para vivir esa vida también? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? Tratar de ser imitadores de Cristo, de modo que nuestro testimonio impacte la vida de los demás, haciéndoles desear tener aquello mismo que nosotros tenemos. Entonces, hermanos y oyentes en general,
sea que tengas una vida tranquila y ordenada como la de Lidia, o sea que padezcas injusticia como Pablo y Silas, o sea que te sientas derrotado, fracasado y abrumado por la vida como el carcelero, sea que te sientas cansado, ven a Cristo, aférrate a Cristo, porque en Él y solo en Cristo hay vida eterna, pero también hay descanso, hay consuelo, hay lágrimas secadas. Dice Apocalipsis que ya no habrá llanto, que Cristo se encargará de enjugar las lágrimas de todos de una vez y para siempre. Pero aquí y ahora también, mediante el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones, nos puede dar paz. En Cristo un día todos seremos vindicados. No lloraremos más, no sufriremos más, no seremos más débiles. Será nuestra fortaleza eterna. Todo aquel que está en Él gozará de la bienaventuranza eterna. Pero todo aquel, y esto es importante también saber y entender su urgencia, todo aquel que lo rechace, no le queda sino, como diría el autor de Hebreos, una horrenda expectación de juicio. De modo que todos vayamos a Cristo ahora que hay tiempo, y Él por su evangelio será nuestra fortaleza impenetrable, como dice el himno de Lutero, nuestro castillo fuerte, nuestro victorioso Dios, quien habiendo ganado la victoria para sí, nos la da a nosotros, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre cualquier mal imaginable, ya la tenemos, la recibiremos, una vez y para siempre en gloria. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra, ver en ella, Señor, un testimonio fiel de cuán duro puede ser este mundo, de cuán débiles somos, pero por sobre todo, Señor, y lo más alentador, de cuán misericordioso eres tú, que conviertes nuestra debilidad en fortaleza. Quizás por todas estas cosas, Señor, Pablo se nos adelanta y dice que se da cuenta que cuando es débil entonces es fuerte, Señor. Que cuando reconoce su necesidad, entonces está dispuesto a rogarte, Señor, a que lo ayudes en su necesidad. Y tú vendrás en nuestro pronto auxilio, Señor. Sabemos que en este mundo tenemos aflicción, Señor, de muchos tipos. Tenemos dolor, tenemos tristeza. Pero más grande es nuestra convicción, Señor, de también, como dijo Pablo, de que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que tú manifestarás en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos entre tanto, Señor, a no tambalear, a aferrarnos a ti, Señor, a escondernos en ti, como decía el himno que cantamos hace un momento, a que seas nuestro escondedero fiel, no solo en el juicio final, Señor, sino en los problemas aquí y ahora, Señor. Ayúdanos a limpiar nuestras lágrimas, a sanar nuestras heridas, Señor, a confiar en la victoria que nos es segura, Señor. Acerca los corazones de aquellos que están curiosos, que no sea más una curiosidad, Señor, sino que experimenten cuán grande y cuán valiosa es tu gracia, Señor, cuán vivificante, y cómo, Señor, nos libra de cualquier adversidad, de aquí y para siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te agradecemos porque nos permites exponernos a tu palabra, Señor, y pedimos que haya sido glorificado en este sermón